Seguramente, en alguna de tus vidas pasadas has vivido una situación curiosa, incluso extraña. Una situación que no sabes cómo explicar. Puede ser que no sea real, que solo sea en sueños, así como hay situaciones objetivas, para las que siempre va a haber una respuesta. Existen también aquellas cuya trama tiene que ver con lo sutil y que tienen esa fuerza y ese misterio de lo inexplicable. Tenemos indicios de nuestras vidas pasadas en nuestra existencia actual. Los tenemos frecuentemente, aunque muchas veces no les damos la importancia que merecen, porque para que adquieran dicha trascendencia debemos apartarnos del pensamiento racional y entrar en el terreno de lo sutil. Entonces debemos prestar atención a impresiones, sensaciones y situaciones que nos son muy difíciles de definir y comprender, porque tiene que ver con lo inexplicable. ¿Dónde podemos encontrar esas huellas de nuestro pasado? En nuestra vida cotidiana, pues estos rastros forman parte de ella y se confunden con los incidentes y situaciones que colman nuestro pasado. Ellos son, los flashbacks, los déjà vu, los sueños, los juegos infantiles y las prácticas que nos conducen a estados alterados de conciencia como meditación, yoga y reiki. Flashbacks. Son visiones espontáneas o recuerdos de una vida pasada gatillados por determinada persona, circunstancia o lugar. Esta situación puntual ocurre cuando alguien, algo o determinado lugar que probablemente visitamos por primera vez, irrumpe imprevistamente en nosotros, desencadenando imágenes aparentemente desconocidas, relacionadas con nuestras vidas pasadas. Déjà vu. ¿Cuántas veces al atravesar determinada situación, experimentamos la sensación de haber vivido dicha escena antes? Tal vez nos resulte muy difícil explicar el cómo o el por qué, pero es como si viéramos una misma película por segunda vez. Muchas veces esta sensación tiene que ver con nuestra propia compulsión a la repetición de distintas actitudes. Otras veces, como ocurre en los déjà vu, está relacionada con recuerdos ignorados de nuestras vidas pasadas que vuelven a nosotros al atravesar situaciones similares en nuestra existencia actual. Los sueños. Los sueños relacionados con nuestras vidas pasadas tienen características muy definidas. Existen aquellos que aparecen en nuestra infancia o en la adolescencia temprana y en los cuales podemos observar lo siguiente. Se repiten frecuentemente una y otra vez, a partir de nuestros primeros años de vida, en general, asociados a situaciones especiales, fiebre, miedo, angustia, etc. Casi todos presentan las mismas características, personas, situaciones y lugares en las que los sueños se desarrollan, con muy ligeras variantes entre sí. La acción se desarrolla en una época anterior, con lugares y personajes aparentemente desconocidos por nosotros. Tienen una intensidad tan vívida, que los hace sobresalir de los otros sueños que tenemos habitualmente. También hay otra clase de sueños que son aquellos provocados por los flashbacks, déjà vu y prácticas que nos conducen a estados alterados de conciencia, incluyendo las regresiones a vidas pasadas. Luego de dichos episodios, muchas veces soñamos, con situaciones ligadas a ellos evocando lugares, situaciones y personas que habíamos visto en dicha oportunidad. Los juegos infantiles. Los recuerdos de las vidas pasadas están presentes en la memoria infantil. Ellos se manifiestan en los sueños, y también a través de las principales formas de expresión del niño, el dibujo y el juego. A través del juego el niño elabora no solo situaciones presentes sino también situaciones pertenecientes a su pasado que afloran en esos primeros años. Cuando se realiza una regresión a vidas pasadas es muy frecuente observar que muchas de las situaciones más traumáticas revividas durante las mismas, coinciden con las representaciones de esos juegos infantiles, sobre todo aquellos que son repetidos una y otra vez durante la niñez. Otras prácticas. Meditación, yoga y reiki, son prácticas que nos conducen a estados alterados de conciencia. Ellas pueden llegar a evocar imágenes aparentemente descolgadas y fuera de todo contexto donde podemos contemplar situaciones, lugares y personajes pertenecientes a nuestras vidas pasadas. Aparecen espontáneamente cuando son disparados por estos estados alfa. En pocas palabras, podemos evocar nuestras vidas pasadas a través de la terapia de regresión, si prestamos atención y observamos en forma sutil,
desprendiéndonos de todo pensamiento racional, observaremos que en nuestra vida cotidiana también podemos encontrar rastros de quienes fuimos en nuestras existencias pasadas. ¿Cómo podemos regresar a nuestras vidas pasadas a través de los estados alterados de conciencia? Los estados alterados de conciencia constituyen una poderosa alternativa para ayudarnos a descubrir las puertas a nuestras vidas pasadas. Muchas son las terapias que utilizan estos estados alterados para conducirnos a esos momentos. Tal vez la más importante sea la terapia de regresión a vidas pasadas, que nos permite explorar y conocer quiénes fuimos y, lo que es más importante, entender quiénes somos. Para ello nos introduce en un viaje sensorial, donde se utilizan técnicas de hipnosis, visualización, respiración profunda y distintas combinaciones entre las mismas, que nos conducen a un estado alfa. A este proceso se lo llama inducción y constituye la primera etapa del recorrido. A través del mismo nos desconectamos parcialmente de la realidad, nunca lo hacemos totalmente, y nos sumergimos en un estado alterado de conciencia que nos conduce a los umbrales de nuestras vidas pasadas, descubriendo las puertas a nuestras vidas pasadas. Durante la inducción, nos sumergimos en un viaje mágico que nos transporta por parajes y situaciones, que nos atrapan y deslumbran. Esto se logra por la aplicación de distintas técnicas de visualización. A medida que recorremos este trayecto, vamos profundizando nuestro trance paulatinamente y adentrándonos en un estado alterado de conciencia. Así llegamos a la siguiente etapa, que consiste en la regresión en sí. Este es el punto más importante del proceso, que comienza cuando arribamos a la puerta o a la entrada que nos conduce a una vida pasada. Este pasaje puede verse de esta forma: como una puerta, o adquirir otro aspecto, como un estanque, un espejo, o un pasadizo, dependiendo de la técnica utilizada por el terapeuta. Lo cierto es que del otro lado se encuentra esa vida pasada que queremos explorar y descubrir. ¿Cuál es la vida pasada que debemos elegir para comenzar nuestra búsqueda? Si tenemos tantas vidas pasadas, ¿cómo saber por dónde empezar nuestra búsqueda? Muchos son los métodos y distintas son las técnicas, pero en general obedecen a un patrón universal, que es el puente somático emocional. En realidad se trata de un puente que une nuestra conflictiva actual, o la situación a investigar, con las vidas pasadas que nos ligan a la misma. Como el karma tiene que ver con la repetición de las lecciones no aprendidas en las distintas encarnaciones, es muy probable que cada situación se relacione con más de una existencia, por lo que es factible que nos conduzca a una vida pasada o a varias existencias, una a continuación de la otra. Para ello, el terapeuta hace coincidir nuestra problemática con la puerta de entrada a elegir, para luego sentirnos transportados a los momentos más importantes de esa vida pasada. ¿Qué podemos ver cuando transponemos las puertas de nuestro pasado? Cuando regresamos a una vida pasada, lo primero que experimentamos es una sensación de desconcierto, como de no saber dónde estamos. Poco a poco, con la ayuda del terapeuta, nos vamos orientando y tomando conciencia del lugar, situación y, lo que es más importante, de quiénes somos. Es decir, que nos vamos identificando con quien una vez fuimos, su situación y su hábitat. Así es como podremos vernos como determinada persona, hombre o mujer, viviendo los momentos más importantes de su vida. Experimentaremos sus vivencias, es decir, aquello que nosotros sentimos alguna vez. Luego recorreremos los momentos más importantes de su vida, sobre todo aquellos vinculados con nuestra problemática actual, y también nos relacionaremos con aquellas personas que más gravitaron en nosotros en dichos momentos. Comprenderemos entonces que muchas de ellas también son muy importantes para nosotros en la actualidad, y por sobre todo nos daremos cuenta de la similitud de esa existencia con muchos aspectos de nuestra vida actual. El recorrido de esa vida pasada culmina con la escena de la muerte. Esta escena es de vital importancia, ya que muchas de nuestras problemáticas o síntomas tienen que ver con nuestro sufrimiento en dicho momento o en otras situaciones dramáticas vividas en dicha existencia. Luego de esta experiencia muchas veces nos trasladamos al espacio entre vidas, o también podemos trasladarnos a otra existencia y luego a otra, y otra, que tienen el común denominador de situaciones similares que repetimos una y otra vez en el transcurrir del tiempo. ¿Para qué nos sirve conocer nuestras vidas pasadas? Para muchos es simplemente objeto de curiosidad,
es el poderoso deseo de conocer las raíces de nuestro pasado. Para otros, para aquellos, que buscan y bucean para obtener respuestas ante situaciones y problemáticas que se repiten, puede ser una solución. Este es el camino de la terapia de regresión a vidas pasadas, que utiliza todas las técnicas y recursos mencionados con un único fin: comprender quiénes fuimos, para mejorar quiénes somos.